Bueno, buenas noches. Nuevamente vamos a iniciar la clase. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que están conectados y a los que luego verán la clase. Vamos a ver hoy el tema. Quiero darles la bienvenida a la clase número 1 del módulo 4. Técnico laboral por competencias en administración documental y archivo. Hoy iniciamos un nuevo módulo. Es muy importante dentro de su formación este módulo, ya que nos dará los conceptos básicos de gestión documental digital. Así es el tema, gestión documental digital. Los módulos anteriores hemos trabajado las bases archivísticas en organización documental. Vimos fundamentos de la archivística, vimos la historia, la evolución de la gestión documental, vimos las fases del proceso documental, vimos los sistemas nacionales de archivo, vimos las tipologías documentales, vimos los métodos de clasificación que existen de gestión documental y vimos también los inventarios documentales, la producción documental, archivo físico, transferencia y préstamo y consulta y devolución documental. Bueno, estos son los temas que hemos visto. Hasta este punto hemos entendido cómo se producen los documentos, cómo se organizan, cómo se conservan y cómo se consultan los documentos, especialmente en el entorno físico. Pero ahora vamos a avanzar hacia un escenario que la clave es que ahora es más común en las organizaciones, teniendo en cuenta que estamos en el auge de las tecnologías, de las TICs. Entonces, se llama Administración de Documentos Electrónicos y Digitales. Entonces, muy importante el tema de hoy que estudiemos conceptos básicos de la gestión documental electrónica para comprender qué cambia cuando los documentos se dejan de estar solamente en papel y pasan a medios digitales, teniendo en cuenta de que la gestión documental ahora es de forma digital y electrónica. Entonces, vamos a mirar qué es la gestión documental. Entonces decimos que es la gestión documental. La gestión documental electrónica es el conjunto de procesos, herramientas y procedimientos que permiten administrar documentos en forma digital o electrónica durante todo el ciclo de vida de los documentos. Es decir, significa que es durante todo el ciclo de vida de los documentos. Entonces, desde la creación, desde que son creados los documentos, luego recibidos, organizados, clasificados, luego almacenados y luego consultados, ¿cierto? Protegidos y conservados. Y después, según su valoración documental, que son conservados en el archivo histórico, según su valor documental. Bueno, es muy común pensar que un documento digital se guarda en el computador y que al guardarlo en el computador se le está dando se está gestionando correctamente. Pero no es así. Guardar un archivo, una carpeta en un computador no necesariamente significa que exista gestión documental electrónica. ¿Sí? Sí, no guarda los parámetros documentales que deben existir y que regula el Archivo General de la Nación. Es decir, que tengan un orden y una clasificación adecuada, que tengan un control, que tengan la seguridad, que tengan la trazabilidad, que tengan la conservación
y que se tenga un proceso de acceso autorizado de la documentación. Bueno, como mensaje clave, les quiero dejar que la gestión documental electrónica no es solo digitalizar documentos, es administrar la información digital con criterios técnicos, archivísticos y organizacionales, cumpliendo las normas de gestión documental establecidas por el Archivo General de la Nación. Tipos de documentos. Según su soporte. Bueno, existen tipos de documentos según su soporte. Documentos en físico, documento digital y documentos electrónicos. Para entender el tema es muy importante diferenciar los tres conceptos. Entonces, cuando tenemos documentación física, estamos hablando que es un documento que se encuentra en soporte material, generalmente es en papel. Ejemplo, cuando nosotros revisamos un archivo, vemos cajas, carpetas con contratos, con actas, con resoluciones, bueno, con todo lo que es las series y sus series documentales, pero que se está conservando en forma física, es decir, en papel, en cajas, en carpetas físicas. Este tipo de documento se conserva en archivos compuestos por cajas y interiormente de sus cajas, carpetas. También tenemos el documento digital. ¿Qué será el documento digital? Es aquel que se encuentra en forma informática. Puede ser creado correctamente directamente en un computador. Puede ser digitalización de un es decir, puede hacer que se haya producido digitalmente, como puede ser que se haya digitalizado, es decir, de un documento físico y luego se digitalizó y se conserva en forma digital. Los encontramos más comúnmente en archivos PDF, en archivos Word, en imágenes escaneadas, en hojas de cálculo, bueno, en alguna presentación digital, pero se conservan de forma digital. Documentos electrónicos. Cuando hablamos de un documento electrónico, es que el documento fue generado, enviado, recibido, almacenado, comunicado por medios electrónicos y tienen un valor administrativo legal, probatorio y cumplen con las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad de la conservación. Ejemplo, hablamos de documentos electrónicos, los documentos que son producidos a través del correo electrónico institucional que sirven de forma probatoria. Ya vemos mucho en la actualidad que en muchas entidades se está teniendo en cuenta esta forma de documentos electrónicos. Es decir, vemos mucho en las partes que las empresas si alguien quiere aportar algo, me dice. Vemos mucho que las empresas reciben, por ejemplo, solicitudes a través de correo electrónico. Entonces, ahí estamos viendo documentos electrónicos y que tienen validez y que sirven en muchos casos para probar un hecho. Entonces, también hay muchos documentos y muchas empresas que manejan el diligenciamiento de documentos en forma electrónica. Es decir, te envían el contrato, tú lo firmas, se ve mucho en las ARL, se ve mucho en
las aseguradoras y eso se ve mucho que uno firma digitalmente. Esos documentos son producidos electrónicamente. Otro caso muy común y que prácticamente todos conocemos son las facturas electrónicas. Son producidas electrónicamente con un código y que tienen validez. Así se hayan producido electrónicamente, tienen la misma validez que si fuera, bueno, inclusive tienen mejor validez que si se hubiera producido físicamente. Entonces, hablamos de las facturas electrónicas. Entonces, son documentos que tienen validez y que sirven para probar un hecho. Entonces, y que son producidos en forma electrónica. Entonces, ahí hablamos de los documentos electrónicos. Vamos a mirar. Qué pena. Creo. Miramos que es que se me cerró esta cosa. Momentico. Si alguien desea aportar algo o contarnos acerca de los documentos electrónicos que se producen en su entidad, pues los escuchamos. Bueno, en mi parte laboral, pues todos los días se manejan documentos electrónicos como son las facturas electrónicas. Bueno, hay otros clase de contratos que también se firman electrónicamente con algunas empresas. Y también cuando se envían o llegan solicitudes a través del correo electrónico que tienen la misma validez que si llegaran en forma física. Bueno, importancia de la gestión documental electrónica. ¿Por qué es importante la gestión documental electrónica? La gestión documental electrónica es importante porque las organizaciones producen cada vez más información en medios digitales. Eso lo estamos viendo y a futuro llegará el momento en que habrá cero papel dentro de las entidades. Si la gestión documental avanza con miras de economizar y de cuidar el planeta, es decir, avanza con pasos agigantados a que todo sea electrónicamente. Entonces, importante la gestión documental electrónica. Como ya les decía, se hace a través de correos electrónicos, plataformas institucionales, sistemas contables, formularios virtuales, bases de datos, expedientes electrónicos, documentos firmados digitalmente. Esta información no se gestiona correctamente, puede aparecer un problema como que se pierdan los archivos, que exista duplicidad en los documentos, que existan versiones diferentes de un mismo documento, es decir, cuando se guardan muchas copias. Y finalmente, por ejemplo, un contrato que fue firmado electrónicamente y se guardaron muchas copias, finalmente se pierde el original, el firmado electrónicamente y nos quedamos con las copias sin firmas. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se hace la gestión de documentos electrónicos. También puede prestarse para interrumpir el proceso de privacidad de los documentos, puede ser consultados por personas no autorizadas. También, y el riesgo el riesgo más que se puede producir más alto es que se pierda el documento o que haya fallas también en la trazabilidad del documento. Entonces, es muy importante
saber gestionar los documentos electrónicos. Una buena gestión documental electrónica nos permite ahorrar tiempo en la búsqueda de la información porque es más fácil consultar un documento electrónico que consultarlo en archivo físico. El tiempo de ir a buscar manualmente un documento es mucho mayor a consultar un documento electrónico. ¿Por qué? Porque ahora estamos con las IAs, con la inteligencia artificial que nos permite realizar búsquedas en menor tiempo. Entonces, y si se tiene una adecuada gestión documental, pues existen las herramientas electrónicas para que esa búsqueda sea en cuestión de segundos. También nos permite reducir el uso de papel. Como sabemos, el papel es producido de los árboles, entonces también nos permite gastar papel y hacer la conservación del medio ambiente, contribuir a la menos tala de árboles, mejorar la eficiencia administrativa. Hablamos de la eficiencia administrativa porque los procesos se simplifican más y hay más agilidad en la búsqueda de los documentos. Y no solamente en la búsqueda, sino también en el envío de la documentación. Proteger documentos importantes. Es mucho más, bueno, aunque existen riesgos de que existan consultas no autorizadas cuando se habla de documentos electrónicos, pero también nos permite conservar los documentos, nos permite guardar los documentos y la privacidad de esos documentos. Es cuestión de tener una adecuada gestión documental electrónica. Fortalecer la transparencia institucional y conservar documentos digitales a largo plazo. Se facilita la conservación digital a largo plazo teniendo en cuenta que el papel pues tiene que cumplir ciertos requisitos para ser conservado y existen los riesgos de deterioro de los documentos. Aunque digitalmente también existen unos riesgos de pérdida de la documentación, pero por eso se habla de la adecuada gestión documental, que se cumplan con los parámetros de conservación. Que se tenga una base de datos confiable, de que no exista la pérdida de los documentos. Bueno, seguimos. Bueno, ahí hablábamos de... Aquí, bueno, me perdí. Bueno, hablamos también elementos básicos, elementos fundamentales, que son conservación digital, captura documental. La captura es el ingreso de documentos al sistema documental. Pueden darse cuando se crea un documento digital, se recibe un correo institucional, existe la captura documental, se escanea un documento físico, se carga un archivo a una plataforma o se recibe un formulario electrónico. Hablamos de captura documental. La captura debe permitir identificar el documento desde su origen. También hablamos de la clasificación documental.
Cuando hablamos de clasificación documental de documentos electrónicos, obviamente, los documentos electrónicos también deben clasificarse. No solamente guardarse en un archivo por allá dentro de nuestro equipo, escritorio, bueno, donde sea, no solamente se habla de guardar, se habla de una adecuada conservación, de una adecuada clasificación y que dentro de esta adecuada clasificación existan tipos de documentos, la dependencia productora, la serie documental, el proceso institucional, la fecha y el nivel de acceso. Es decir, que cumplan con todos los parámetros de las tablas de retención documental. Que cumplan con que la captura de los documentos cumpla con todos los parámetros de clasificación y almacenamiento de los documentos electrónicos, es decir, que cumpla con las tablas de retención documental, porque las tablas de retención documental es la guía para la conservación documental, ya sea física o de documentos electrónicos. Debe cumplir con los parámetros establecidos en o dentro de las tablas de retención documental para cada entidad. Los documentos electrónicos deben clasificarse, como ya les decía, por tipo de documento, la dependencia, la serie documental, el proceso institucional que cumple, la fecha, el nivel de acceso, si el nivel de acceso es restringido o no es restringido, si es un documento de privacidad o es un documento que es de consulta libre. El almacenamiento electrónico, un momento. El almacenamiento electrónico en medios digitales puede hacerse en servidores institucionales, es decir, cuando hablamos de conservación de documentos electrónicos y digitales, tenemos que tener una adecuada base de datos para garantizar la conservación de ese documento, también para garantizar la seguridad de la documentación. Entonces, que sea en servidores institucionales, sistemas de gestión documental digitales, repositorios digitales, nubes corporativas, bases de datos, bueno, cualquier sistema de almacenamiento que nos garantice la seguridad y el respaldo de esa documentación y que además nos facilite la conservación y la consulta. ¿De qué depende la seguridad de la información? Bueno, la seguridad de los documentos electrónicos. Bueno, lo primero que todo, el objetivo es que busca proteger los documentos. ¿De qué? De lo que siempre hemos hablado, de que no se pierdan los documentos, de la pérdida de la información, teniendo en cuenta que la información ya hemos visto en todas las clases que son activos de la entidad. Entonces, pérdida de activos. ¿De qué los debemos proteger también cuando son documentos digitales? De que no sean modificados por personas no autorizadas. También debemos protegerlos que el acceso de esa información, del acceso indebido, es decir, que personas no autorizadas accedan a la información, teniendo en cuenta de que cumple los parámetros que pueda ser un documento que es de consulta restringida. Entonces,
debemos tener también el cuidado. También existe el riesgo dentro de la seguridad de la información documental electrónica. Existe el riesgo de eliminación accidental de los documentos. Por eso, las personas que se encargan de la gestión documental, es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de manejar o de consultar esos documentos con responsabilidad, teniendo en cuenta de que esos documentos pueden ser borrados accidentalmente. También daños tecnológicos. Esas plataformas deben ser manipuladas con el debido y previo cuidado, teniendo en cuenta que puede existir un daño tecnológico en los softwares o en las bases de datos de conservación de los documentos, de la documentación digital. Para evitar esos daños, las entidades suelen tener algunos parámetros de seguridad, como son el uso de contraseñas, permisos, copias de respaldo, trazabilidad y cambios en los documentos. También tienen sus políticas de seguridad de la documentación electrónica y digital. Entonces, es importantísimo ahí cuando nosotros somos las personas encargadas, si se nos asigna un usuario y una contraseña, tenemos unas responsabilidades. Entonces, muy importante ser cuidadosos con no compartir los usuarios de las bases de datos de la gestión documental digitales, no compartirlas a las personas teniendo en cuenta que eso tiene una responsabilidad. También esto en cuanto también se debe tener un adecuado cuidado cuando se hace consulta o cuando se permite el acceso a esos documentos electrónicos, ya que los documentos no pueden ser consultados por todas las personas, deben ser por personas autorizadas, ya que en la gestión documental se manejan documentos de consulta pública, pero también documentos con accesos restringidos. Por ejemplo, si estamos en un hospital o en una IPS, en un hospital, pongamos el caso, las historias clínicas. Las historias clínicas son de consulta restringida. Entonces, la persona que maneja la base de datos electrónica, digital, tendrá que ser cuidadosa para que no se filtre información o se consulte por personal no autorizado, porque eso puede traer unas implicaciones administrativas y jurídicas para la persona que se encarga de o responsable de la gestión documental. Entonces, es importantísimo no tener a la vista pública las claves, conservar, cuidar las claves como si fueran las claves de la tarjeta, bueno, las claves de las cuentas bancarias. Igualmente se deben cuidar porque hay unas responsabilidades. Unas responsabilidades que el acuerdo 038 del 2002 nos estipula acerca de la consulta de los documentos, ya sean físicos o electrónicos. Este acuerdo 038 del Archivo General de la Nación nos habla del inventario documental
nos habla de la responsabilidad de cuidar los inventarios documentales y también nos habla de la responsabilidad que tenemos como responsables de la gestión archivística en la consulta de los documentos. Entonces, importantísimo que cuando se manejan plataformas digitales de gestión documental, de gestión de conservación digital, seamos muy responsables en la consulta, en el cuidado de las claves, para no permitir que o se pierda un documento o sea consultado por personal no autorizado. Bueno, los documentos digitales en cuanto a la conservación, digital, los documentos digitales también se pueden, pueden ser deteriorados o puede perderse la información. Entonces, no solamente en papel se puede perder una carpeta, se puede perder una caja, no, en la información digital también, porque por un error puede ser borrado una carpeta, puede ser borrado unas carpetas. Entonces, importantísimo. Puede existir una falla también en el almacenamiento. Se pueden perder las claves y otra persona las puede utilizar. Puede existir una eliminación de documento accidentalmente o no puede ser también accidentalmente, puede ser, la persona encargada de gestión documental puede prestarse para sustraer documentos y entregárselos a personas no autorizadas. Muy delicado ese tema, así que por eso el Archivo General de la Nación, a través de su acuerdo 038 del 2002, nos coloca las responsabilidades que tenemos en materia de gestión documental, en la pérdida de o consulta indebida de documentos. Bueno, esto ya vimos como los conceptos básicos y los cuidados básicos que debemos tener en la conservación electrónica y digital. Ahora vamos a ver la diferencia entre el archivo físico y el archivo electrónico. Bueno, el archivo físico y electrónico cumplen los mismos propósitos, que es esto, conservar, permitir el acceso de la información. Es prácticamente el proceso lo mismo, solo que algunos documentos van a estar en papel y algunos otros documentos van a estar en físico. Y que finalmente esos documentos que van a estar en físico van a estar también digitalizados, es decir, se van a conservar los originales en papel, pero finalmente van a terminar también digitalizados. Entonces, porque ese es un paso, esa es una etapa de la conservación documental, que los documentos finalmente sean digitalizados y conservados digitalmente. Entonces, el archivo físico depende de qué? De cajas, de carpetas, de estanterías, de un depósito y de unos parámetros de conservación material del papel. El archivo electrónico también depende de un sistema digital, de unos servidores electrónicos, de unos permisos, como pueden ser de unos permisos para el acceso a la información electrónica, que son a través de claves, usuarios y claves, pero que igual, así sea físico o digital, el archivo tiene la misma responsabilidad en la conservación y en la consulta. Y que debe cumplir también con una seguridad tanto de custodia física como de custodia digital. Y ambos archivos deben cumplir con los parámetros de conservación
estipulados en las tablas de retención documental. Deben tener una organización, una clasificación, deben tener un control para el acceso a los documentos y deben tener una conservación y una disposición final. Entonces, rol, vamos a mirar el rol que tiene el técnico en gestión documental electrónica. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como encargados de la gestión documental? ¿Qué haremos? ¿Qué papel cumpliremos nosotros en cuanto a los entornos digitales de conservación de documentos? Bueno, el rol puede incluir entre apoyar la organización en la conservación de los documentos electrónicos, verificar que los archivos estén correctamente nombrados, aplicar criterios de clasificación digital y controlar el acceso documental. Controlar el acceso a los documentos digitales, apoyar en la digitalización de la documentación, mantener el inventario electrónico. Bueno, hablábamos de un formato en la clase anterior, cuando hablábamos de la transferencia de documentos, que hablábamos de transferencias primarias y transferencias secundarias. Hablábamos de qué? De el formato único de inventario documental que yo les quedé debiendo y que se lo voy a proyectar ahorita para que miremos cómo se hace el formato, cómo se llena el formato único inventario documental, que cuando lo usamos cuando vamos a hacer bueno, este formato se usa en muchas ocasiones, se podría decir como que ocasiones. ¿Cuándo se usa, cuándo se hace inventario documental? Se hace cuando vamos a dejar el cargo, entonces el encargado de la gestión documental debe tener el inventario documental para podérselo entregar a la persona que ingresa al cargo. Y la persona que ingresa al cargo, es decir, cuando nosotros tomamos la responsabilidad de un archivo, como encargados de gestión documental en una empresa, lo primero que nosotros debemos pedir es el inventario documental. Si esa entidad no tiene un inventario documental, tanto de documentos físicos como de documentos electrónicos, nosotros debemos dejar una salvedad, teniendo en cuenta que si no se nos entrega ese inventario de documentos, inventario documental, cuando hablamos de inventario documental estamos hablando de documentos físicos y también de documentos electrónicos. Entonces tenemos una responsabilidad de que si no dejamos una salvedad, vamos a ser responsables de que se nos entregue un inventario documental. Si dejamos la salvedad al ingreso de cada cargo, sabemos que se nos entregó y no somos responsables de la pérdida de documentación que exista. ¿Por qué? Porque no se entregó un inventario documental al ingreso del cargo. Importantísimo para ustedes como técnicos en administración documental, tengan en cuenta cada vez que entren a una entidad a pedir el inventario documental. Porque se hace cuando se va a dejar un cargo, cuando se recibe un cargo, se debe recibir el inventario documental. También, cuando vamos a hacer una transferencia primaria de documentos, hay que llenar el inventario de documentos, el inventario documental de la información que se va a transferir, ya sea en una transferencia primaria o en una transferencia secundaria. Hablamos que una transferencia primaria es cuando enviamos la documentación del archivo de gestión al archivo central
que es la transferencia primaria, y cuando hablamos de transferencia secundaria, es del archivo central al archivo histórico. Entonces, se debe llenar inventario documental y se debe dejar el inventario documental de la documentación que se transfirió a, ya sea en transferencia primaria o secundaria, se debe dejar el soporte del inventario documental de la documentación que se transfiere. También debemos hacer inventario documental cuando se prestan documentos, importantísimo. Y nosotros como técnicos en administración documental, encargados de la gestión documental de una entidad, debemos tener siempre un inventario documental actualizado. ¿Por qué? Porque si tenemos el inventario documental, sabemos qué documentación reposa dentro de la entidad. Si no tenemos inventario documental, es difícil saber qué hay dentro de la entidad. Puede estar completamente organizados los archivos, pero no sabemos qué hay dentro de ese archivo, entonces será muy difícil la gestión administrativa de los documentos, de la gestión documental. Importantísimo, y este inventario documental se hace cuando el archivo está previamente organizado, porque tampoco no podemos tener un inventario documental de un archivo que no está organizado. Entonces será también un inventario documental muy desorganizado. Entonces, ahorita vamos a mirar, entonces mantener los inventarios electrónicos actualizados. Ahorita vamos a mirar cómo se haría un inventario documental. Yo les quedé viendo la vez pasada el formato único de inventario documental que se llama FUI. Le decimos FUI, o en muchas partes le dicen el FUI cuando hablamos del formato único, cuando hablamos de este formato. Bueno, ahorita lo miramos digitalmente. Este formato sería el FUI, significa que está vacío. Es un formato, el FUI, porque está vacío. Cuando ya le decimos ID, porque es inventario documental cuando ya está el formato lleno. Pero en este momento, si tenemos esto, se conoce como, reconocen las entidades como el FUI. Bueno, ahorita miramos cómo llenar un inventario documental, ya sea de documentos electrónicos o de documentación física. Entonces, vamos a mirar, terminamos esto y miramos cómo llenar el inventario documental. Cómo llenar el FUI, el formato único de inventario documental, y cómo tener un inventario documental actualizado, tanto de documentos físicos como de documentos electrónicos. Entonces, íbamos a mantener un inventario electrónico actualizado, verificar verificar la conservación digital, promover las buenas prácticas en el manejo de archivos digitales. Esa es una de las responsabilidades y de los roles de nosotros como encargados de la administración documental. Bueno, el técnico en administración documental debe estar preparado para trabajar tanto en archivos físicos como en archivos digitales. Por lo general, casi en todas las entidades tienen archivo físico y archivo digital. Es muy raro llegar a una entidad donde todo es digital. Sí, habrá también conservación física en algunos documentos. Y también habrá las dos, físico y archivo físico y archivo digital. Entonces, debemos estar preparados para manejar tanto documentación física como documentación digital. Errores frecuentes en la gestión documental electrónica. Algunos errores frecuentes son guardar documentos sin nombre claro, usar carpetas desordenadas, duplicar archivos innecesarios, no controlar la versión de los documentos. Muy importante. Hay documentos que se conservan y que se actualizan. Entonces,
hay que conservar las versiones y luego piden una documentación que fue actualizada y se envía la que está ya desactualizada, la versión inicial. Entonces, es muy importante compartir documentos sin autorización, hacer copias de respaldo. No, perdón, no hacer copias de respaldo. Bueno, cuando se tiene, por lo general, las bases de datos electrónicas, ellos mismos automáticamente hacen la copia de respaldo para evitar precisamente la pérdida de documentación. Eliminar archivos sin el procedimiento. No diferenciar documentos de apoyo y documentos oficiales. Usar correos personales para la información institucional. Eso está prohibido dentro de las entidades públicas o entidades privadas con funciones públicas. Inclusive en muchas entidades existe que la documentación no puede salir de la entidad. Y existen unos parámetros de privacidad de la información y no se pueden usar los correos personales para enviar documentación, porque la documentación de las empresas es de carácter privado para la empresa. Entonces es importantísimo tener en cuenta esas restricciones. Bueno, entonces tener también en cuenta que los documentos electrónicos pues deben cumplir con los parámetros y que deben ser identificables, que deben estar organizados, que deben estar protegidos, que deben estar con una fácil accesibilidad, que deben estar en una fuente de conservación confiable, es decir, en una nube o en una fuente de conservación segura, y que deben estar conservados correctamente según las normas de gestión archivística. Y bueno, vamos a mirar, ya estamos, vamos a mirar voy a compartirles el inventario documental, porque si no se nos va la clase y no lo ¿qué? Creo que es este. Bueno, ustedes lo ven, ¿cierto? Bueno, estamos hablando, este es el formato único. Bueno, yo le hice algunos cambiecitos ahí. Bueno, este es el formato de inventario documental, para tener en cuenta. Listo, entonces el formato de inventario documental, pero es que no me perdió el archivo acá y no lo logró. Miramos acá porque no sé. Bueno, el formato de inventario documental, este es el formato de inventario documental, no sé, ustedes lo ven allá, es este mismo formato, ahí lo tenemos, entonces vamos a mirar cómo se llena. Ya. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué tiene el formato de inventario documental? Aquí está el formato de inventario documental. Aquí dice entidad remitente. Entonces,
dice formato único de inventario documental. Este formato de inventario documental puede ser personalizado por la entidad, pero siempre debe cumplir con los parámetros del Archivo General de la Nación. Este es el parámetro, este es el formato que nos estipula el Archivo General de la Nación y que este formato se debe llenar cuando se hace una transferencia primaria, una transferencia secundaria o cuando siempre se debe tener el inventario documental dentro de la entidad, ¿sí? Pero sobre todo es útil para cuando vamos a entregar el cargo o cuando vamos a recibir el cargo, nosotros sepamos qué documentación hay dentro de la entidad. Entonces, importantísimo, aquí tenemos el formato. Ustedes me pueden ver, ¿cierto? ¿Pueden ver el formato? Alguien que me diga si puede ver el formato bien. No todos. Bueno, entonces aquí tenemos la entidad responsable, entidad remitente es la entidad responsable, la que va, a la que se le va a transferir o a la que se le va a prestar el documento. ¿Sí? Entidad productora. Bueno, aquí es la entidad productora de la información. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una alcaldía, vamos a decir alcaldía municipal de, ¿sí? Y aquí en unidad administrativa estamos hablando del área, porque alcaldía municipal de, pero tiene muchas áreas. Entre esas áreas está, por ejemplo, no sé, Secretaría de Gobierno, Tesorería, ¿sí? Entonces, aquí ponemos el área, la oficina que lo produce. Y aquí en el objeto colocamos la finalidad de la transferencia, que si es por una transferencia, el objeto, o sea, por qué estamos haciendo, por qué estamos llenando el formato único de inventario documental, por qué razón, ya sea por una transferencia primaria o secundaria, o porque, bueno, por qué se está haciendo el formato, se coloca siempre como la explicación de por qué se está llenando, ¿sí? O también puede ser para mantener inventario eh, de documentos, pero cuando se va a hacer transferencia primaria y secundaria se debe llenar, se debe decir que es por una transferencia, para una transferencia primaria, una transferencia secundaria o préstamo de documentos, ¿sí? Bueno, aquí, como ya dice, el año, mes, día, entonces aquí colocamos registramos sobre todo cuando se va a hacer entrada de documento o se va a hacer transferencia, entonces importantísimo. Aquí colocamos en el inventario documental el número de hojas, porque puede ser que solo vayamos a llenar una sola hoja, entonces se coloca una, o puede ser que se van a llenar 10 hojas, eso es 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, ¿sí? Se coloca el número de bueno, de la cantidad de hojas que maneja el inventario documental. Bueno, tenemos también aquí el número de orden. Bueno, esto es un consecutivo de números que se utilizan para el inventario documental. Ya puede ser 01, 02, bueno, eso depende del orden que se le dé en cada entidad. Este código, sí, se debe llenar exactamente cómo se encuentra en las tablas de retención documental, teniendo en cuenta las series documentales. Entonces, cuando allá en las tablas de retención documental tenemos una serie de códigos y aquí se llenaría, por ejemplo, el código 01, yo no sé qué, de actas, entonces se llenaría acá. Muy importante decir, cada cuadrito de esto le corresponde a una carpeta dentro de una caja del archivo. Es decir, aquí sería, bueno, y que estos inventarios documentales, cuando se hacen para transferencia, pues se utiliza para los documentos que se van a transferir, ¿sí? Pero cuando se hace como inventario documental de la oficina o de la entidad, entonces se debe hacer siguiendo el consecutivo de las tablas de retención documental. Es decir, aquí iría actas.
el código de actas y cuántas actas tiene la entidad, actas dependiendo la subserie documental, la serie y la subserie documental. Si no tenemos dentro de la entidad un documento, pues se salta a la siguiente, porque no estamos hablando de todo lo que está en las tablas, así no tengamos el documento, no, simplemente es de la documentación que tengamos dentro de la entidad, pero se debe hacer con el consecutivo de las tablas. Entonces, aquí se harían en las actas de comité, puede ser, ¿listo? La fecha inicial extrema, año, mes y día. Entonces, la fecha inicial de la carpeta y la fecha final de la carpeta. Cada cosita de esta sería una carpeta. La caja, aquí en qué caja, pongamos, se encuentra en la caja 2, ¿cierto? Pongamos. Entonces se encuentra en la carpeta 01. Tomos, esa carpeta, ¿cuántos tomos tiene? Hablamos de tomos cuando la carpeta tiene más, 200, tiene, pongamos 380 folios. Sabemos que dentro de la carpeta habrán 200 folios. Entonces, los otros 180 estarán en el tomo 2. Entonces, pongamos, este será tomo 1. Pero de la misma caja, en la otra carpeta, estará en la caja 2, en la carpeta 01, y este será el tomo 2, porque es la siguiente carpeta. ¿Ve? Y así sucesivamente por cada cuadrito, por cada una de estas irá una carpeta. Entonces aquí, unidad de conservación. Entonces está en caja, en carpeta, en tomo y otro tipo porque puede ser que esté también en un CD o bueno, en alguna conservación digital, ¿sí? En un disco. Bueno, ahí se coloca, depende si se encuentra en otro método de conservación. Número de folios, la carpeta, ¿cuántos folios tiene? Ya dijimos que la carpeta tenía 200 folios y que que esta tendría 180 folios. El tomo 2, pongamos que existe. Soporte, aquí decimos papel o físico, como ustedes le quieran decir, soporte físico o físico. Físico en papel, bueno, como sea. Frecuencia de consulta. Hay que tener en cuenta si ese documento se consulta o no se consulta periódicamente. Si no se consulta, entonces baja consulta. Entonces dice aquí diríamos que baja. Notas, aquí se colocan todas las notas. Por ejemplo, dentro de la carpeta se encuentran copias de la página tal hasta la página tal. También se puede decir, el documento está encuentra las páginas tal están rotas o están sucias. Se podrá decir. Todo lo que se tenga que decir de ese documento se deberá hacer en esta parte. Se escribe en esta parte. Y así correspondientemente para todas las carpetas que se vayan a transferir o para las carpetas que sí están dentro, si está haciendo el inventario de la entidad. Entonces, elaborado por, ¿quién lo elaboró? La firma, el lugar, entregado por, cuando se hace transferencia, y recibido por, cuando es para transferencia documental. Si no, simplemente se llenará acá elaborado por, ¿sí? Cuando no es para transferencia. Entonces aquí está el instructivo de las transferencias, aquí está el instructivo de llenado. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ya no nos vamos a pasar más porque ya nos hemos pasado 5 minutos. Espero este formato lo encuentran en la página del archivo general, se llama formato único de inventario documental. Es importante que lo tengan, no sé si alguien quiere, me lo puede solicitar, pero si alguien puede, también puede ingresar a la página y descarga este formato, que es importante para que ustedes también allá hagan el ejercicio de cómo se hace un inventario documental. Bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta una próxima clase.
Espero haya sido de utilidad la clase y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Y a los que no pudieron asistir, entonces cuando vean la clase, por favor hacer el ejercicio de un inventario documental. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.